Hola, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Emiliano Ruchúa, kinesiólogo, especialista en lesión del deporte, y hoy les voy a contar sobre el esguince de tobillo en el fútbol, más precisamente del esguince del ligamento peroneo astragalino anterior. Vamos a hacer un repaso por la anatomía. La articulación tibio-peroneo astragalina está compuesta por la tibia, por el peroné y por el astrágalo. Los ligamentos que le dan la estabilidad externa a la articulación son el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento calcáneo peroneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. El ligamento que le da la estabilidad interna es el ligamento deltoideo. ¿Qué es un esguince? Es una lesión total o parcial de los ligamentos que unen a la articulación provocada por un movimiento brusco y forzado que lleva más allá de los límites normales de movimiento a la articulación. Ahora vamos a hablar un poco de estadísticas. El 85% de los esguinces corresponden al complejo ligamentario externo y solamente el 5% corresponde al complejo interno. De los ligamentos más afectados, con el 66%, tenemos al ligamento peroneo astragalino anterior, en menor medida tenemos al peroneo astragalino anterior con el peroneo calcáneo, y el menos afectado de todos es el ligamento deltoideo o el esguince interno. El mecanismo de lesión es una inversión forzada. ¿Qué quiere decir esto? Al pisar el tobillo se nos va hacia afuera. Generalmente en la mayoría de los deportes esto suele ocurrir al tener una mala recepción de la caída, o más específicamente en el fútbol al recibir una patada del rival y en el básquet al pisar el pie del contrario. Esta lesión en el fútbol nos representa el 16% al 23% de las lesiones. No es una lesión muy común, pero sí que nos demandará mucho tiempo de rehabilitación. Le hinchó el tobillo en cuestión de segundos. Hay que decir que estábamos en el minuto 92 de partido, que el partido estaba a puntito de terminar, que Falusi intenta derribar a Messi. No sabemos si por mala suerte le coge el pie de apoyo, que es el pie derecho, y fijaos la imagen del tobillo. It's making it happen on his way to the basket here. Ooh, stepped on Nunn's foot. Look at that right ankle. Oh, my. Yeah. That was not a slight twist. That thing rolled on him. And, John, it's almost unavoidable. Cambio incluso Yannick Ferreira Carrasco. Vamos a ver si es en la caída. No. Es en el centro. La potencia del centro le dobla el tobillo a Yannick Ferreira Carrasco. El esguince de tobillo tiene 3 grados de lesión. El grado número 1 es la distensión del ligamento. Es la elongación del ligamento sin romperlo. La lesión cursa con poco dolor, con escaso hematoma, que es el moretón que puede estar presente o no, y una leve inestabilidad al caminar. El grado número 2 es la ruptura parcial del ligamento. Es la lesión más común del esguince de tobillo, y la lesión cursa con hematoma más generalizado, que es el hematoma típico que aparece en el calcáneo o en el talón, un dolor localizado al palpar el ligamento peroneo astragalino anterior y esa inestabilidad al caminar. El grado número 3 o la ruptura total del ligamento es una lesión más general de los ligamentos, más característico del ligamento peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. El esguince cursa con mucho edema, con un edema muchísimo más generalizado y una imposibilidad de caminar por el dolor y la inestabilidad. El tratamiento inicial o de primeros auxilios que debemos realizar al tener un esguince de tobillo es la aplicación de hielo y un vendaje compresivo para así disminuir la inflamación que nos va a provocar la lesión. La utilización de bota Walker y muleta se utiliza exclusivamente en los esguinces de grado 3, donde tenemos una ruptura total del complejo ligamentario y necesitamos una inmovilidad prolongada para que el ligamento sane. El tratamiento en el consultorio lo vamos a dividir en 3 fases. En la fase inicial buscamos la reducción del edema y del dolor y así aumentar la movilidad de la articulación. En la fase funcional, es más la de gimnasio, es donde buscamos el fortalecimiento de los músculos tibiales y peroneos y aumentar la propiocepción de la articulación. En la fase final ya nos vamos a abocar a los trabajos de campo y específicos del deportista en sí y su posición en la cancha. En la fase inicial del tratamiento nos centramos en 3 objetivos. El primero es disminuir el dolor. El segundo es reabsorber el edema que nos provoca la lesión y el tercero es recomponer la movilidad articular. En el ejercicio que les muestro estamos trabajando la flexión dorsal del tobillo para recomponer la movilidad y pasar a la siguiente fase. En la fase funcional del tratamiento nos centramos en el fortalecimiento de los músculos tibiales y peroneos.
Estos son los músculos encargados de la estabilidad lateral del tobillo. Con estos ejercicios lo que buscamos es aumentar el tiempo de respuesta ante un mecanismo lesivo. Continuamos con ejercicios de la fase funcional del tratamiento, donde podemos ver el fortalecimiento del tibial anterior y el fortalecimiento de los gemelos, tanto en concéntrico y en excéntrico. Todo esto es para darle más estabilidad a la articulación. En la fase final del tratamiento comenzamos con los trabajos de campo y los ejercicios específicos del deporte. El primero de los ejercicios es técnica de carrera dinámica en el lugar, para luego pasar al skipping en mini tramp para quitarle impacto a la articulación y evaluar si aparece dolor o no, para pasar a la siguiente fase, que es la fase de pliometría. En la fase de pliometría lo que trabajamos son los saltos y la recepción en las caídas. En esta fase lo que estamos evaluando, además de la saltabilidad, es la aparición de dolor o no, para pasar a la siguiente fase, que son los trabajos específicos dentro del campo. Luego de superar los objetivos de las primeras dos fases del tratamiento, nos dirigimos a los trabajos de campo específicos del deportista. El primero de los trabajos que realizamos es el trote lineal y con cambio de dirección, para luego pasar a la segunda fase, que es la fase de propiocepción dinámica y coordinación. Si el jugador no nos refiere ningún tipo de molestia ni sensación de dolor, vamos a aumentar la complejidad de estos ejercicios sumándole la pelota. En los trabajos específicos que realizamos con pelota, lo que buscamos es perturbar al jugador para que centre su atención en el trabajo que tiene que realizar con pelota y no tanto en el ejercicio mecánico y controlado que realizaba antes sin la pelota. Y para finalizar vamos a hablar de las secuelas que nos puede dejar un esguince de tobillo. La primera secuela y la más conocida de todas es el esguince crónico o la inestabilidad crónica. Esto es a causa de una laxitud que nos queda en los ligamentos, generando que el ligamento nos quede más elástico, más estirado y no nos dé la estabilidad necesaria en la articulación. Entonces, ante cada mecanismo forzado que tengamos a causa de una caída o de una patada, nos vamos a esguinzar nuevamente. El segundo de las secuelas es el dolor crónico. Esto debido a una fibrosis que se forma en el ligamento, dejando el ligamento más inflamado, por lo cual termina siendo un ligamento más débil y menos elástico. Y la secuela más importante de todas, que viene acarreada con la inestabilidad crónica, son las lesiones osteocondrales. Y las lesiones osteocondrales se deben a la inestabilidad crónica y al movimiento excesivo en la articulación, generando una lesión en el cartílago que recubre la articulación. Tiene diferentes grados de lesión y las más avanzadas de todas pueden requerir cirugía. Bueno, llegamos al final. Leo sus comentarios y espero sugerencias sobre alguna lesión que quieran que les explique. Les dejo también el Instagram y la página del consultorio, donde se pueden informar de todos los servicios que brindamos en el consultorio. Entre ellos tenemos la evaluación de la fuerza isométrica, evaluaciones funcionales para la prevención de lesiones y microelectrólisis percutánea, que es MEP Sport Concept, que lo usamos para lesiones musculares y en tendinopatías. Les mando un abrazo grande y será hasta la próxima.